Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en dependencia de donde nos escuche, sean bienvenidos a un episodio más de Noticias que Vive el Fútbol, este podcast que persigue, por supuesto, todo el entramado del más universal. Por primera vez con imagen, a propósito de que cumplimos más de 80 episodios después de 4 años y tengo que estar con los de siempre. De un lado, Ale Maestri, y del otro lado, Giancarlo Freire. Bienvenidos. Un saludo para ti, Boris, y para, por supuesto, todos los que escuchaban y ahora podrán ver Noticias que Vive el Fútbol también en imagen. Y bueno, agradeciendo a la locación que tenemos hoy, ya Boris les estará dando detalles más adelante de dónde estamos grabando en este momento. Sin dudas, un apoyo muy importante que nos están dando y, por supuesto, de revitalizar el proyecto que habíamos dejado un poco atrás en los últimos meses. Claro que sí, sobre todo por la graduación de los estudios universitarios, pero ahora ya como periodistas completamente profesionales había que darle un cambio y también incluye la visualidad. Giancarlo, bienvenido. Un saludo a Boris, Alejandro y a todos los que nos ven y escuchan ahora en estos momentos. Ahora, comenzando también un detalle, ya se acerca el cierre de las ligas, ya se definió el último campeón doméstico, ahora toca decidir quiénes serán los campeones en los campeonatos de Europa. Así es, campeonatos de Europa, el primero de ellos, como pueden ver en el fondo, será el primer tema de análisis. Pero antes, les adelantamos que estamos desde el Vitanova con la ubicación en 21 y L El Vedado en La Habana. Puedes llegarte para encontrar las mejores ofertas, además con la complicidad de toda esta acción de los partidos más relevantes. Y recuerda, bien pronto comienza también la Eurocopa y la Copa América. Si quieres ser parte de toda esta dinámica, llégate a 21 y L en El Vedado, donde además puedes encontrar la mejor degustación. Comienza nuestro episodio de Noticias que Vive el Fútbol y el primer tema lo indicaba al fondo, y Giancarlo también nos dejaba en la presentación algunos matices. Se define el título de la UEFA Europa League, este torneo que cada año ha ganado muchísimo más relevancia. Sabemos de la racha histórica del Sevilla, el único equipo que tiene 7 títulos, pero si de racha se habla y también de historia, el Bayer Leverkusen llega a esta final. Las palmas para el conjunto de Xabi Alonso. Alejandro, ¿qué te parece que ha sido este rendimiento? A propósito de que son 28 partidos consecutivos primero en la Bundesliga. Habían propuestas primeras cuando el Karabakh los lleva a la prórroga, donde parecía arrebatarles el invicto, lo recuperan y terminan entonces con las 34 jornadas imbatibles a nivel doméstico y aquí en Europa League también. Boris, al final lo que está haciendo el Bayer Leverkusen en este momento de la temporada, lo hemos comentado muchísimas veces, es algo que va a ser histórico. Ya ganaron la Bundesliga de manera invicta con la victoria de ayer en la última fecha del torneo alemán. Están a un partido también de ganar la Pokal en la Copa Alemana como tal. Y bueno, lo que va a pasar el próximo miércoles en la final de la Europa League, cuando enfrente al Atalanta, un equipo que también llegó de manera, yo creo, sorpresiva a este torneo, a esta final del torneo. Perdió en la Copa con la Juventus. Al final la Juve logró sacar un título esta temporada. Ese será otro debate más adelante seguramente. Pero ya te digo, lo que está haciendo el Atalanta esta temporada, después de eliminar al Liverpool con ese 3-0 en Anfield, después el Marsella, uno de los equipos que también había mostrado muy buena cara en la Europa League cuando había eliminado al Benfica. Con Aubameyang, líder goleador también del torneo. Le va a costar muchísimo, por supuesto, al equipo de Gianluca Scamacca lograr llevarse el título en la competición europea, pero ¿por qué no? Podría pasar absolutamente, aunque creo que el Bayer Leverkusen es amplio favorito para lograr el primer triplete Europa League, Liga, Copa de la Pero el pronóstico tienes que pararlo un momento, porque ahora le voy a preguntar a Giancarlo, pero eso no se puede marchar. El que es habitual en Noticias que Vive el Fútbol. Al final estamos dando un análisis de lo que podría pasar en el partido, y estamos hablando de que lo que va a pasar en el partido. A ver, vas a tener que dar goleadores. Vamos a tener que dar goleadores, pero al final estamos analizando el partido, que vamos a decir quién va a ganar el partido. Al final el que gane el partido va a ser el campeón de la Europa League. Eso es lo único que tenemos claro. Así es. Y entonces, Giancarlo, en cuanto al análisis del Atalanta, ya Ale decía que es un tema bien pertinente en cuanto a todo lo que se ha hablado. Recordemos, es el partido donde expulsan a Massimiliano Allegri, el DT de la Juventus, que lo llevó también a todo lo que fue esas grandes finales de la Champions. Por más que este equipo perdiese, vino a rescatar un barco que tenía muchos problemas más allá de lo deportivo, con ese retroceso de 15 puntos que les costó estar fuera de Europa esta temporada, y llegan entonces a la Copa. Atalanta con el balance entonces son 3 finales perdidas. ¿Te parece que Atalanta puede encontrar una motivación plus en esta final de Europa League para arrebatarle tanta historia al Bayer Leverkusen? Sí, por supuesto, Boris. Yo creo que es
muy importante para ellos acostumbrarse también a llegar a instancias decisivas como lo han conseguido últimamente. Ya no es el clásico Atalanta que te acostumbraba a producir 90 goles en la Serie A constantemente, pero se ha reinventado y ha vuelto a ser competitivo. Recordemos, este sábado vencieron 2-0 al Lecce y más allá de lo que pasa en la final, ya aseguraron su presencia también en la Liga de Campeones. Con más plazas por los nuevos formatos. Exactamente, tanto Italia como Alemania tienen el quinto puesto asegurado. La Roma, que tiene 60 puntos, el Atalanta llegó a 66, pero en Italia se define por el duelo directo y como se lo llevó el Atalanta ya aseguró el cupo a falta todavía de una jornada. Boris, estamos debatiendo acá y comentabas yo creo algo bastante curioso, que es la expulsión de Allegri como técnico de la Juventus y el escándalo por el que se expulsa a Allegri, porque a lo mejor tenemos oyentes y ahora mismo telespectadores también que no saben la razón por la cual la Juve cesa a Massimiliano Allegri después del partido en esa propia final de Copa ante el Atalanta. Cargó contra el director del periódico de la Gazzetta dello Sport, el periódico más importante en cuanto a información deportiva en Italia, incluso llegando a decir algunas cosas bastante duras. Y Andrea en el partido lo habían expulsado, lo habían sacado roja por protestas también, por los penales, sobre Chiesa, sobre Vlahovic. La directiva de la Juventus tomó la decisión de expulsar a Massimiliano Allegri como director técnico del equipo por no representar los valores de la Juventus en ese momento, algo que no podía tolerar el club de manera institucional y bueno, al final termina saliendo. Después hubo muchos mensajes de apoyo entre tanto Andrea Agnelli como Massimiliano Allegri, hablando sobre todo y destacando su amor por la Juventus de Turín, pero bueno, el caso es que ahora mismo Massimiliano Allegri es un técnico que está en el mercado y bueno, por supuesto podría ser alguna opción muy interesante para varios equipos en Europa. Yo creo también, antes de continuar con el tema de la final de la Europa League, que esto también tiene un toque de que la Gazzetta dello Sport se ha acostumbrado un poco a contentar a lo que dicen los directivos de la Juventus. El power. Exacto. Que últimamente era mucho de atacar a Allegri, sobre todo este cierre de temporada. Donde recordemos de dónde viene también Andrea Agnelli. Andrea Agnelli es descendiente de la familia Ferrari y como quiera que sea es una entidad dentro de la sociedad italiana de estos momentos, por supuesto, una de las personas más influyentes también dentro de la sociedad italiana y por supuesto a nivel deportivo, lo que estuvo haciendo a nivel europeo. Recordemos que fue presidente de la ECA hasta la creación de la Bundesliga cuando la Juventus entró y después, bueno, salió por digamos, petición de la afición. Volviendo al tema, ya a propósito de que evidentemente cuando se habla de fútbol italiano, la Juventus siempre será un tema pertinente. Y teniendo en cuenta el empate de Inter ante el Lazio, quizás otros resultados que se fueron dando, la derrota del Milán ante el Torino el 3-1 en el cierre de la liga, aunque queda una jornada más, es algo bien llamativo. Pero, como habíamos dicho, ya cumpliendo este primer tiempo del tema, los pronósticos, no vas a empezar tú por hablar demasiado. Bueno, ya no tiene mucho sentido de que lo diga. No vas a empezar tú, aunque ya sabemos con quién vas. Vamos a darle la batuta al Yankee. Yo también me voy a mojar y usted tiene la cajita de comentarios en ambas opciones. Recuerde que estamos por acá, por YouTube, pero también por los canales de Telegram, nuestro canal de Que Vive el Fútbol, Nexos Multimedia, el de Fútbol Return, que siempre nos apoyan también con los streaming. Hay muchas opciones para que usted diga su criterio y nosotros escuchar, debatir, también leer, por supuesto. Giancarlos, ¿con quién vas? ¿Con la escuadra de Scamacca, de Ademola Lookman, de Cartaler, o por el otro lado con los románticos de Grimaldo, de Beers y de Boniface y de quien venga con Troy Alonso? Yo me voy con el Atalanta, sobre todo porque ha sido un equipo que a lo largo de los últimos años me ha gustado mucho. Y no tengo nada en contra del Leverkusen, creo que han realizado una temporada histórica, pero también no tanto juega un papel el profesional como el aficionado. Me gustaría que Gasperini lograra un título que validara todo el gran trabajo que ha realizado en los últimos años. Recordar que The Room se va a perder la final por lesión, lo comentó en sus redes sociales. Y me gustaría también Scamacca, ver cómo se puede desempeñar, que ha tenido un gran desempeño a lo largo de toda esta fase CAO. 5 de sus 6 goles en el campeonato han sido en formato de eliminación directa. 2 veces le convirtió al Sporting, 2 veces le convirtió al Liverpool y también un gol en la ida de las semifinales ante el Marsella. Me gustaría que ganaran, aunque obviamente considero que el Leverkusen está en modo inevitable. Como muchas veces hablamos del Madrid, creo que este año el Leverkusen está en inevitable, pero me voy con el Atalanta. Y recordemos que hay una Eurocopa el próximo verano, donde Gianluca Scamacca seguramente será importante con una Italia que está escasa de delanteros. Viene en plena resurrección, además el campeón vigente,
que sabemos que no estuvo en el Mundial, así que siempre será la espinita pendiente de la Azzurri, una gran selección, la de tu hermano Belito, así que el abrazo para él. Ahora sí, compañero, diga usted, va con el Leverkusen, es obvio. Sorpresa, voy con el Bayer Leverkusen en la final. Más allá del favoritismo, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo el Bayer Leverkusen a nivel de juego y la confianza que se está teniendo ese equipo. Hemos visto cuántos partidos ha estado perdiendo los 2-0 al minuto 80 y ha terminado empatándolos, ha terminado ganando. Un equipo que, por supuesto, además de esa mística que está teniendo, que parece el Real Madrid de Alemania, también es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, que tiene jugadores que incluso podrían optar por el Balón de Oro en caso de hacer una buena Eurocopa. 10 encuentros salvando el invicto después del 90. Exacto. ¿Descuento o los partidos que han ido a prórroga? Esto te tiene que dar la medida de que este año no hay manera de que el Bayer Leverkusen pueda perder un título en la temporada. En la Pokal son amplios favoritos y yo creo que sí, también claro. En este torneo, en este torneo, por supuesto, en este torneo de la Europa League también son amplios favoritos para llevarse la Eurocopa. Diga goleadores. No, ya ahí sí no nos podemos meter. Pero ¿cómo que no? Bueno, vamos a meternos. Estamos hablando de la tónica que ha tenido la temporada del Bayer Leverkusen. Goleadores ambos. Yo, como aficionado, quisiera que mi tocayo Alejandro Grimaldo pudiera anotar. Es uno de los jugadores que ha tenido una temporada espectacular, que lastimosamente es un carrilero que queda un poco opacado por todo el sistema de juego, además por un Florian Wirtz, que por supuesto es la figura fundamental de este equipo, pero que de España lograra hacer una buena Eurocopa. Y Grimaldo ser pilar en esta España, ¿por qué no? Si hemos pedido balones de oro para goleador, cuántos porteros y cuántas cosas, porque Alejandro Grimaldo no podría aspirar también a estar entre los primeros para balón de oro. La cantidad de goles y asistencias que tienen generadas entre ambos, Jeremy Frimpong, que estará con Holanda también en la Eurocopa, y Alejandro Grimaldo, es una barbaridad, es algo histórico entre los carrileros de a nivel europeo, ni los del Real Madrid en su momento, cuando Marcelo y Carvajal dominaban el mundo del fútbol. Eran más de asistir. Pero cuando ves la cantidad de goles que tienen producidos ambos, pasando de 10 goles y de 10 asistencias, los dos, algo está haciendo bien Xavi, que los carrileros se le está mostrando de tal manera. Y ya a eso le suma un Boniface que ha estado bien toda la campaña. Un Florian Wirtz. Con lesión de por medio y se recuperó mejor que un Florian Wirtz. Un Patrick Schick que ha anotado una cantidad de goles después del minuto 90. Posiblemente haya anotado más goles después del 90 que en toda la temporada junto detrás en los partidos que ha logrado anotar. O sea, son datos bastante llamativos para un equipo que yo creo que está llamado a hacer historia esta temporada. Así que ya lo sabe, usted nos puede decir con quién va en esta final de la Europa League. De un lado el Atalanta, del otro lado el Leverkusen, y yo no me voy a quedar imparcial. Yo voy también con la tropa de Xavi Alonso. La tropa de Xavi Alonso, y para ser un poquito más cercano a la realidad y no soñando tanto, voy con Florian Wirtz como uno de los goleadores y también Víctor Oco Boniface ya en el segundo tiempo. Fíjense, les doy hasta proximidad temporal. Bori ya tiene Anonymous, ya Bori es Anonymous. Claro, ya yo hablé con él. Yo llamé a España y hablé con él. Escucha el sonido ambiente porque seguimos acá en 21IL desde el Vita Nova, nuestra sede de noticias que vive el fútbol. Hacemos una pausa a la vuelta, hablamos de Euro y, ¿por qué no?, un poquito de Copa América. Estamos de vuelta en Noticias que vive el fútbol desde 21IL, el Vita Nova. Aquí en el Vedado Habanero usted puede llegar para la mejor degustación y cortesía de la casa. Ya nos están dejando acá alguna que otra bonificación. Esta limonada con estos calores ha sido anillo al dedo. Así que vamos a continuar con el debate. El Leverkusen nos sacó un poco la pasión también con el Atalanta. Había que bajar un poquito. Pero bueno, al final, si no te saca la pasión el fútbol, ¿para qué existe? Para que, claro, evidentemente. Así que con el valor cultural que tiene, vamos a reducir el nivel de intensidad. No lo creo, porque ahora va a venir un debate muy interesante. Vamos a la Euro primero. Hay varias nóminas ya confirmadas, pero vamos a hacer hincapié en dos de estas. La de Alemania, que es la sede, y también el grupo de Francia, que parte entre las favoritas. Por supuesto, los Países Bajos también pueden entrar, a propósito de que ya mencionaba que Frimpong iba a estar. Recordemos, vamos a hacer el paréntesis de que Países Bajos aún no ha anunciado la nómina definitiva. No, es una prelista. Hay nombres fuera importantísimos, pero bueno, no deja de ser una prelista. Vamos con Alemania. Polémica que ha suscitado el hecho de que no estén incluidos algunos nombres que por jerarquía quizás para algunos podían estar, para otros, como yo sé que usted, bueno, yo creo que en general los tres, cuando hablábamos hace días antes de venir acá a grabar, hay otros como el caso de Hummel que serían poco rescatables porque han brillado muchísimo en 2-3 partidos a propósito de la final de la Champions, donde va a estar el Borussia Dortmund
el próximo 1 de junio. Nombres que están de acuerdo, nombres que se les quedan de Alemania y de Francia para la próxima Eurocopa. A ver, hablamos del caso de Mats Hummels, que yo creo que al final ha sido el que más se ha comentado a nivel de prensa, a nivel de afición. Yo como tal no podría darte un dato exacto de por qué no está Mats Hummels, pero cuando vamos a los números del Borussia Dortmund en Bundesliga defensivos tampoco es que sean los mejores del mundo. Nos estamos guiando por un Mats Hummels que hizo una eliminatoria de Champions contra el Paris Saint-Germain, en el que fue el mejor en los 2 encuentros, eso no lo podemos negar, pero no sabemos hasta qué punto los jugadores del Stuttgart, que ha tenido una temporada espectacular, que son dos de los tres defensas Sí, claro, que están claro. en la nómina del conjunto Es que de en el Alemania. Stuttgart todo el mundo jugó bien. Del Bayer Leverkusen hay defensas en el conjunto alemán. Claro. O sea, son varios jugadores que sí han tenido una temporada, yo creo, bastante destacada. Del Dortmund se llevan a Slotterbeck, que es una buena. Slotterbeck es uno de los jugadores que se ha mantenido y que ya está siendo un habitual en las convocatorias de la Mannschaft. Sabemos que Hummels también ya es un jugador que pasó en algún momento por una época dorada dentro del fútbol alemán, pero que también había quedado ya un poco opacado en las últimas convocatorias, y vuelve a salir su nombre al estrado por público por esto mismo, por la eliminatoria que hizo ante el Paris Saint-Germain, que por supuesto no le podemos quitar absolutamente nada de mérito, porque No, MVP a las claras. fue el mejor jugador en un encuentro contra Kylian Mbappé, contra Ousmane Dembélé, contra Barcola, contra Velocidad. Vitinha, o sea, un equipo que era ataque puro este de Paris Saint-Germain. Otro de los casos interesantes que yo creo que se puede mencionar también es que no está Karina Adeyemi, que no está Julian Brandt. O sea, son Y varios son del jugadores. Dortmund también, aunque Son esté varios full. jugadores del Borussia Dortmund. Ahí es donde voy. Al final, a lo mejor Nagelsmann ya tenía una lista predefinida antes de este segundo aire, este levantón que ha tenido el Dortmund en el final de temporada. Pero estuvo viendo los partidos en la grada, así que perfectamente podía cambiar la opinión. Por supuesto, al final también tiene jugadores para cubrir esas posiciones, porque cuando vemos para arriba lo que tiene Alemania es un trabuco. Sí. Yo creo que es una de las... Para mí Musiala incluso cambia muchísimo la perspectiva de este equipo. No, alemán. además marca un resurgir en cuanto a la generación esa alemana que lo vimos pasar debacle Sí. tras debacle en la Eurocopa del 2016, En el Mundial. en el Mundial de 2018, después en el Mundial de 2022 en Qatar, ha sido en la Eurocopa también de 2021. que se Problema jugó. con problemas. Sí. Al final era un equipo que se veía bastante disminuido cuando también veías las figuras, era una selección que te inspiraba cero miedo. Sí. Porque al final veías a un Niklas Füllkrug, sí, podías, qué sé yo, algún Musiala tal, pero no eran ese equipo fuerte que tú decías, bueno, Alemania llega a cualquier evento y va a ser favorito por solamente ser Alemania y por tener jugadores de este tipo de corte que no lo tenía. Claro. Y esta Alemania yo creo que sí es un equipo que está, además de la localía, llamado a poder ganar, por supuesto, la Eurocopa, junto con otros equipos como, bueno, el propio Francia, Inglaterra, que ojalá pudiéramos hablar de Inglaterra en algún momento en cuanto a nivel de convocatoria. Y por supuesto, al final va a ser un equipo Y vendrá que más más allá de la ausencia de algunos jugadores del Borussia Dortmund, es un equipo de mucho nivel. Yo creo que Y te iba a preguntar, Ale decía, entre las razones principales, igual nos puedes dar tu opinión completa, Giancarlo, pero tenía que ver con dos cosas. El tema de Hummels o el mismo caso de Brandt, son del Dortmund, no lo rescatan, dos jugadores completamente distintos, no solamente por posición, entre la edad y muchísimos aspectos más. Pero en este caso, por ejemplo, se va a vivir un regreso de otro histórico jugador alemán, como el caso de Toni Kroos, que si bien entre los 33, 34 años que ha sido su edad dentro de esta temporada, ha tenido un buen nivel con Gundogan, con la combinación con Kimmich, es una garantía en el centro del campo del equipo alemán. Pero entonces, si hay un criterio de salvedad con Kroos, no se podría tener con otros ejemplos que ya le mencionó. Yo creo que el cambio de Nagelsmann va principalmente a que su proceso lo tiene ya bastante estructurado o definido en su cabeza, y que creo que a ese equipo lo que le faltaba era un reloj en el centro del campo, ¿Qué sería Kroos? que precisamente es Kroos, y creo que es lo que convierte a Alemania de una promesa a ser un peligro real en este campeonato, no solamente porque es el local, sino porque ya la herramienta que principalmente les fallaba, que era que una cabeza pensante que dirigiera a todos estos jóvenes talentosísimos, ya la tiene con Toni Kroos, y creo que es lo fundamental, más teniendo en cuenta de que Kimmich se probó en otras ocasiones también en el propio Bayern, en Alemania, en épocas pasadas, y no ha podido tomar ese rol. Y además se vio en los últimos dos partidos amistosos de Alemania, cuando al regreso de Kroos, el equipo fue totalmente diferente. Le gana el partido a Francia, después también gana su otro partido amistoso. Fue totalmente diferente. Y no solamente por el resultado, sino porque se vio un juego muchísimo más. Está clarísimo, pero además Toni Kroos parece que tiene 27 años En vez de 33. cuando es un jugador que incluso se llegó a hablar en este final de temporada de que podría estar pensando la idea de retirarse luego de la Eurocopa de Alemania.
Para mí, Alemania es... ¿Quién lidera el equipo? Kroos, definitivamente. Yo creo que Alemania llega hasta donde pueda dirigir los Kroos y que ahí estaba uno de los principales, para mí, top 3 candidatos en esta Eurocopa. A ver, yo no soy el que hace las preguntas aquí, pero bueno, quisiera preguntarte porque también, y por supuesto, a los aficionados también. En el centro del campo de Alemania, ahora mismo tenemos a Kroos, a Gundogan, a Florian Wirtz, al propio Joshua Kimmich, A Jamal Musiala, que se va a Musiala, desprender, exacto. a Thomas Müller, que también lo tendremos, que a lo mejor sí va a estar un poco más arriba en cuanto al ataque, pero bueno, tenemos un Niklas Füllkrug que esa función la puede cumplir. ¿Qué centro del campo, tú siendo Julian Nagelsmann, alinearías en la Eurocopa con esta cantidad de nombres, todos a un excelente nivel, porque la temporada de Gundogan en el Barcelona es muy destacable? Lo de Kroos en el Real Madrid, con la edad que tenga... A mí me suena a que este plantel alemán, más que un 4-4-2, va a ser igual a temporadas anteriores de éxito, donde era solo un delantero centro y detrás las funciones bien definidas, evidentemente. Y yo, vaya, siendo un punto de vista más romántico, Un 2-7-1, un 2-7-1. Una locura. Yo quisiera, no tanto así, pero yo quisiera que al menos de toda esa lista de nombres que van a estar en el medio, se lograra una combinación efectiva de 4 que para mí resultan indispensables. ¿De qué manera alinearlos? No lo sé. Pero para mí va todo entre Kroos, entre Gundogan, entre Musiala y entre Wirtz. Incluso a Kimmich, llevándolo al lateral, llevándolo a la contención en el segundo tiempo. Ahí estaría mi principal duda. O sea, ¿dónde poner a Kimmich con todos estos nombres? Para mí me parecen Pero indispensables. Kimmich te puede jugar perfectamente lateral derecho. Creo que va... Por eso te digo, al lateral. Nagelsmann irá por ahí, por ponerlo Al lateral derecho y si acaso una formación de 4-2-3-1. Deje la suya, usted puede perfectamente decirnos Hay que ver. su combinación, porque esto es un sorteo. Por supuesto, hay que ver, porque si el Joshua Kimmich que se presenta en la Eurocopa como lateral es el Joshua Kimmich que se presentó en el Bernabéu, Alemania va a tener bastantes problemas para Pero poder... un jugador puede tener más partidos. Por supuesto. Y Kimmich es de carrera larga continuamente buena. Y estaba enfrentándose al uno de los mejores extremos. Y en su prime. Aunque te duela, sin duda alguna. Y en su prime, no, además en su prime. Sin discusión, está claro. Además, vamos ahora a Francia. Ya lo mencionaste porque Alemania les ganó en el amistoso. Francia, a propósito de que presentaron unas equipaciones bastante, para muchos atractivos, para otros no tanto, había polémica con esto. Son vintage, tiene el rescate. El número es lo que cambia, que lo hablábamos usted y yo hace unos días. Pero la equipación vuelve a revivir emociones. Muchas son de los años 90, otras incluso un poco antes. El diseño de todas maneras va a tener sobre todo a un Kylian Mbappé en un estado de gracia, aunque hay muchas reclamaciones contra este muchacho por los partidos ante el Barça, por los partidos ante el Dortmund, donde realmente parece que desapareció. Otro que fue la cara contraria de una moneda fue Ousmane Dembélé. Contra muchos pronósticos, otros decían que quizás se podía adaptar a lo que proponía Luis Enrique. Ahora con Didier Deschamps la cosa es distinta. Otro más que estuvo viendo los partidos, porque el técnico, no solamente por muchos años de experiencia, sino porque le gusta estar bien cerca de los jugadores. Colomboani ha tenido una temporada bastante... Para mí, el delantero centro de la selección francesa ¿A quién se va va a ser Giroud? Marcus Thuram. Va a ser Marcus Thuram. Yo Es creo- el de mejor forma comparándolo con Se Giroud. puede tirar a banda, pero en banda vas a tener a Mbappé, vas a tener a Dembélé, vas a tener al propio Barcola, Si que usted estará. tiene que poner un tridente titular, aunque después en el segundo tiempo todo puede cambiar, son 3 partidos nada más. Mbappé, ¿A quién pondrías? Mbappé, Dembélé Marcus Thuram y Thuram. y Dembélé. Ya. Serían los 3, los 2 del PSG con el del Inter. Con el Inter Sí. que tuvo una temporada espectacular en el equipo. ¿Y qué pones en el centro del campo? Yo creo que ahí también hay polémica. Es un centro del campo que, bueno, la noticia, yo Kanté. creo que la noticia es que N'Golo Kanté esté en este centro del campo, no creo que sea regular. Ahí está Wayne Zaïre-Emery, que me imagino que esté como titular en el centro del campo. Y habría que ver qué también otras opciones tiene Francia, porque sabemos que el mediocampo francés es algo más de... Bueno, recordemos que Antoine Griezmann debe ser el mediapunta de este equipo sin mucha discusión. Es el reloj de ese. Sí, que no nos podemos tampoco Sí, él por delante y 2 detrás. olvidarnos de una de las figuras más importantes de esta selección. Y habría que ver cuál sería el tercer hombre que acompañe a estos dos jugadores. Creo que Emery Ahí y está Griezmann, Zaïre-Emery y Griezmann sí deben estar, pero bueno, habría que ver. ¿Y quién cierra entonces? Porque incluso, además, ahora la nómina en la mente exacta no la tengo, pero es que, por ejemplo, tenemos otros casos de jugadores que han vuelto a salir y te lo pregunto a ti. Por ejemplo, después de la temporada de la Juventus, Adrien Rabiot, en general, ¿usted lo llevaría si fuese Deschamps? Yo creo que sí, sobre todo por el empleo que le puede dar Deschamps en su equipo. O sea, con la idea de juego que ya hemos visto de esta Francia, que es una máquina. Es una máquina, pero creo que es un equipo muy revulsivo y que se apoya mucho en el juego de velocidad, de contragolpe, y creo que Rabiot
eso a nivel físico, y trabajo a veces sin balón, lo puede potenciar mucho. Deschamps creo que es un ajuste que puede ejercer muy bien. Y bueno, creo que también un detalle que puede tener esta Eurocopa, ya hemos visto algunos detallitos en algunas convocatorias y prelistas, va a ser el nivel que puedan tener los jugadores que están en Arabia Saudita, que es Kanté el principal caso. Kanté principalmente. Wijnaldum está en la prelista de Increíble que Wijnaldum esté en la prelista de Países Bajos y Luc de Jong, que fue el máximo goleador en el fútbol holandés, no esté. Esto es algo que bueno, que estaremos debatiendo, porque bueno, llegará el momento de Países Bajos, por supuesto, pero bueno. ¿Cuánto tiempo no estuvo coqueteando el propio Luc de Jong con el liderato de goleo de las Champions? Estamos hablando de que Wijnaldum es un jugador que desde goleador y de líder de asistencia. Exacto. En Países Bajos. Wijnaldum es un jugador que desde que salió del Liverpool ha pasado sin penas ni gloria por el fútbol. En este momento no vamos a llevarlo al fútbol europeo porque sabemos que ese es el máximo nivel. Pero es que tampoco es que escuchemos hablar mucho de Wijnaldum una perla en el fútbol árabe. Efectivamente, no. Perla árabe en todo caso, Sergei Milinkovic-Savic, Mitrovic, todos. ¿Y por qué todos del Al-Hilal? Es un equipo que está. Tú sigues bastante de la Liga Árabe. Tú sigues bastante de la Liga Árabe, podrías hablarnos más. También, con más respeto, Talisca, Cristiano. No se me ofendan los seguidores del Al-Nassr, que ahora hay muchos, ahora hay más. Sí, por supuesto. Bueno, ya comentábamos, hablando de los jugadores que se encuentran en esta. A mí me sorprendió bastante la convocatoria de N'Golo Kanté, no te lo voy a negar. Pero sabemos. Me parece que pero es que también son jugadores que son jugadores que son del gusto de los entrenadores. Claro. El propio Wijnaldum con Ronald Koeman era, por supuesto, y Xavi Simons, indispensable. Tenemos a un compañero por allá, al cual saludamos, Camilo, que está pasándonos cerca de acá del. Otro más que dice que el equipo francés es de los favoritos. A ver, no hay que saber mucho ni pensarnos demasiado de que Francia posiblemente sea el principal favorito a ganarle a la Eurocopa junto con el conjunto inglés. Vamos a Inglaterra aparte, yo creo que Francia es el otro equipo que más nivel tiene para lograr llevarse esta Eurocopa. Y bueno, hablamos que para mí es un Paris Saint-Germain. Esta Francia es un Paris Saint-Germain con 2-3 retoques. Un poquito más. Al final tiene jugadores. Son 3 retoques que le vienen muy bien a Kylian Mbappé, porque Thuram combina perfectamente con el estilo de juego que tiene Mbappé y que le permite a ambos intercambiarse en esa área de la izquierda y del delantero centro. Tú como aficionado argentino debes saber cómo se combina. Lo sufrí mucho. Y el Mbappé que se le podía reclamar quizás en la Champions porque nunca se vio de esta forma. Parecía que transitaba por la cancha de Lusail en Qatar como si nada importara y del 80 al 90 dijo, voy. Ahora del 80 al 120, porque fue un hat-trick en una final de Copa del Mundo y el segundo gol. Estamos hablando que viene de una jugada de 3 jugadores que estarán en la Eurocopa. Kingsley Coman, Kylian Mbappé y Marcus Thuram. Coman, que había tenido incluso complicaciones recientes por molestias de lesiones, pero hasta ahora no se ha descartado. Incluso también es una de las notas llamativas de esta convocatoria la inclusión de Kingsley Coman en el equipo. Sí. Ha sido una de las temporadas más bajas de Coman en línea general. Ha sido bastante pobre su aporte, pero bueno, veremos. Y bueno, otra de las noticias que también tenemos que hablar en torno a Kingsley Coman, perdió su primera liga en su carrera. Kingsley Coman había ganado todas las ligas que había disputado hasta el momento. Incluso cuando canterano del PSG. Cuando canterano del Paris Saint-Germain, y bueno, acaba de llegar. En la época de las dinastías pasó de Francia con el París, la Juventus. Lo que le pasó a Kingsley Coman fue que llegó Harry Kane al Bayern Múnich, que esa maldición sí no se ha logrado. Eso, el Stuttgart terminó en segunda posición y eso significa que el Bayern tampoco puede participar en la Supercopa. La maldición de Kane se extiende ya para la próxima temporada, veremos. Bueno, ¿verdad? No había pensado en esa posibilidad. Pierde una posibilidad de título el Bayern. Veremos hasta cuándo sigue, si se termina este verano o hay que esperar al 2025. Y con un rendimiento notable en lo individual, Harry Kane no ha podido coronarse. Ahora le ponemos cierre a este tema de convocatorias europeas de este episodio. No se asusten, queda muchísimo tiempo para seguir hablando. Los invitamos nuevamente al Vitanova en 21 y usted puede llegarse para vivir el fútbol de otra manera o por supuesto para pasar un buen rato con los amigos, con la familia, con sus parejas. Siempre hay tiempo para tomarse un break dentro de una vida tan agitada. Ahora, ya casi cerrando porque por tiempo producción nos está mirando con cara rara. Dice que no querían salir en cámara, no importa, les decimos que sí, que nos miran y nos llevan un poco aquí contra la pared. Analizamos de la Copa América solo una selección, ya lo decía, por tiempo, no por orden de importancia, y es el caso de Brasil, por toda la polémica que ha suscitado. 2 puntos fundamentales. Una, que me parece la polémica más flojita de todas. Casemiro, que no va a estar
es de las peores temporadas de su vida desde que llegó al alto nivel europeo. Ni siquiera en el Porto, y por supuesto que no en el Real Madrid. Es que en el Porto fue un temporadón, porque esa temporada en el Porto le valió regresar al Real Madrid. Y no tenía para nada ningún problema, como actualmente, incluso con récord de rojas en su carrera personal. Muchos problemas. No va a estar Casemiro. Ahora, el otro paso importante en esta nueva convocatoria brasileña es que no hay prácticamente delanteros natos, centros no hay. Hay una gran proporción de extremos para que puedan escoger, y solo Endrick, que incluso tiene problemas por molestias después que de la lesión, sí, muy fuertes Palmeiras. ahora. Aunque bueno, se comenta que regresará a jugar con el Ponga tres Palmeiras. titulares de delanteros en Brasil para garantizar la Copa América. A ver, Vinicius, Sin por duda. supuesto. ¿Y quién lo acompaña? Rodrigo, yo creo que debe ser otro de los delanteros, y habría que ver qué hace el técnico brasileño. ¿Y Rafinha? Si dejaría, bueno, a ver, Rafinha es un jugador que ha dado su rendimiento con la selección brasileña y podría ser una opción, ¿por qué no? Dejar a Rodrigo en un rol un poco más centrado y que Pero Vinicius no y le ha ido Rafinha- bien a Rodri jugando más en el medio en el Madrid. Bueno, está claro, pero no va a jugar en el Madrid, ni va a jugar contra ahora mismo equipos de Sudamérica, con los que Brasil, fuera de Argentina y Uruguay, yo creo que es bastante superior a todos. Y no hablo de que no sea superior a Argentina o Uruguay, sino que están un poco más parejos. Pero bueno, lo que va a encontrarse Brasil en la Copa América, por supuesto, no es la calidad de defensa que se encuentra Rodrigo en el Real Madrid jornada tras jornada. El mediocampo está interesante, incluso Giancarlo. La inclusión de Bruno Guimaraes, por supuesto, que la más justa de Sí. todas. Galeno, el del Porto, luego de haber brillado Después bastante. Lo haber van a hecho llamar. una muy buena temporada con el Porto, incluso en esos Y por octavos de eso final de la Champions estuvo muy bien. Quiero incluso ahora un poco más de polémica hacia atrás. Si vas a ubicar entre 3 o 4 dándose el lujo a esta selección de dejar fuera a Bremer y llevando a Militao después de la lesión, por más que sea un defensa que en la temporada anterior se jerarquizó de una manera espectacular, de Y qué bueno aproximadamente que- entre 3 o 4 defensas, Mojes. Estamos grabando un domingo, lo que pasó con Militao hoy, Alexander Sorloth, por supuesto hay que destacarlo, esa jugada Solo del que ahora tercer gol. está de Pichichi en la Liga con los Española. 4 goles que anotó. Diga usted, ¿quién es Creo- hoy en el fondo? Va a ir con Militao, creo que va a ser titular y creo que es la mayor apuesta que puede tener, y Marquinhos. Es una apuesta bastante arriesgada esta de Militao como titular. Sincero, voy a decir que es de los Brasil más flojos que he conocido de Yo creo que los últimos años, y sobre todo a nivel laterales. Tampoco creo que tampoco es que tenga demasiado. haya tenido, que era un gran aporte que tenía históricamente. Pero a ver, yo creo que hablando y haciendo mi aporte acá, por supuesto, a este debate de los centrales, yo creo que Beraldo debe estar entre los titulares junto con Marquinhos. Al final Pero es que estuvo haciendo Beraldo, pareja con Beraldo el- entra en el saquito del discurso del final de la temporada de brillar. Está bien, pero bueno, Beraldo ya estuvo en el Bernabéu, en el partido que España y Brasil empataron a 3 como titular. Sí, no Que lo al hizo final mal, con el realmente. Paris Saint Germain tampoco es que haya hecho una actuación muy desastrosa. Lamentablemente para los franceses necesitó la lesión de Lucas Hernández para poder aspirar a algo ahí. Así mismo, pero bueno, contra el Barcelona estaba Lucas Hernández y estaba Beraldo. Beraldo También. abrió como titular en el Parque de los Príncipes y al final yo creo que va a ser la opción que va a tomar. No creo que, Yo creo, se... sobre todo a nivel ofensivo, creo que debe ser la Brasil de Vinicius, que no ha tenido, desde que ha estado con Se tiene 2 goles con la Canariña en su no ha carrera. tenido un gran explote, y creo que esta temporada consagratoria con el Real Madrid, ya viene 2 temporadas anteriores siendo muy buenas, pero que esta ha sido definitivamente su explosión con el conjunto blanco. Creo que esta tiene que ser la Copa América de Vinicius Junior si realmente Brasil quiere tener opciones a pelear el campeonato. Y ya no está Neymar ni siquiera en el banco para dar apoyo. Exactamente, Por la veremos a lesión. Neymar. Para mí ya este Brasil, está- para mí este Brasil ahora mismo en cuanto a nivel es la tercera selección No, y hablando de convocatorias. Es por que la supuesto. eliminatoria sudamericana con un grupo incluso un poquitico más fuerte. Ya sabemos que Uruguay, en plena reconstrucción con el loco Bielsa, vendrá en el otro episodio el tema de Uruguay, no se preocupe, pero precisamente viene al caso. No me pierdo el próximo. Mejoró muchísimo. No, por supuesto, ninguno se los puede perder. De esta manera vamos poniendo el punto final. Ya hubo pronóstico, hubo calenturas, hubo amor al Leverkusen, hubo cierto rechazo, pero hay que polemizar. No tendría sentido si realmente todos coincidiéramos, aunque realmente hay veces que sí coincidimos, ¿eh? Para el que nos descubre por primera vez se lo decimos, realmente hay momentos donde sí coincidimos. Usted puede dejar su opinión, recuerde, tanto por Telegram y por YouTube, hay canales, hay vías, hay formas. Lo que nunca va a cambiar es que usted puede llegarse al Vita Nova para combinar todas las pasiones y volver a encontrarse aquí en el Vedado Habanero con el fútbol o con un buen rato, lo mismo con la familia, los amigos, las parejas, con quien quiera. Síganos por Noticias que Vive el Fútbol, tocamos diversas polémicas y te esperamos siempre acá junto a nosotros. Chao, chao.